Hola, hoy vamos a hacer un breve acercamiento al concepto de grupo sintáctico. Comenzamos. En este vídeo vamos a ver brevemente los siguientes apartados. ¿Qué es un grupo sintáctico? ¿Qué grupos sintácticos existen? Características de los grupos sintácticos. ¿Empezamos? ¿Qué es un grupo sintáctico? Es una palabra o grupos de palabras que se organizan alrededor de un núcleo y juntas van a desempeñar una función en la oración. Por ejemplo, van a ser el sujeto o el predicado o algún complemento del verbo, como veremos otro día. Veamos algunos ejemplos de grupos sintácticos. La casa roja tiene ventanas. Muy divertido. A la calle. O arriba de la estantería. ¿Continuamos? ¿Qué grupos sintácticos existen? Los grupos sintácticos se nombran según la categoría gramatical del núcleo. ¿Nos acordamos cuáles son las categorías gramaticales? Nos recordamos que teníamos palabras que podían ser sustantivos cuando nombraban cosas, o personas, o animales. También podían ser adjetivos cuando decían características o cómo son o cómo están esos objetos. También podrían ser verbos, etc. Muy bien. Si no te has acordado, te aconsejo que vuelvas a repasar los apuntes del tema anterior, donde hicimos una introducción a las categorías gramaticales. Sigamos. Existen distintos tipos de grupos sintácticos. Grupo nominal. Es un grupo de palabras cuyo núcleo es un sustantivo. Veamos algunos ejemplos. La hija de mi primo. La palabra en rojo es el núcleo del grupo sintáctico y es un sustantivo, hija. Por eso, podemos decir que este conjunto de palabras es un grupo nominal. El perro de Curro. La palabra en rojo, volvemos a ver que es otro sustantivo, en este caso un animal. Es el núcleo del grupo sintáctico. Y por eso este grupo recibe el nombre de grupo nominal. El coche rojo. La palabra, nuevamente en rojo, es otro sustantivo, en este caso un objeto. Y funciona como núcleo de todo el grupo de palabras. Así que podemos decir que este grupo es un grupo nominal. Veamos un ejemplo más. María. María es una sola palabra que es un sustantivo y por sí sola formaría un grupo nominal. Recordemos que en la definición de grupo sintáctico dijimos que podía ser un grupo de palabras o una sola palabra. Continuemos. Grupo adjetival. Es un grupo de palabras cuyo núcleo es un adjetivo. Algunos ejemplos serían muy divertido. Divertido es la palabra que está en rojo porque es el núcleo de todo el grupo. Al ser un adjetivo, a este grupo se le denomina grupo adjetival.
Bastante guapo. Guapo, nuevamente, está en rojo porque es la palabra que funciona como núcleo de todo el grupo. A este grupo, al ser guapo un adjetivo, lo denominamos grupo adjetival. Muy inteligente. Inteligente, nuevamente está señalado en rojo porque es el núcleo del grupo. Al ser un adjetivo, llamaremos al grupo grupo adjetival. Veamos un último ejemplo. Colaborativo. Colaborativo está en rojo porque por sí sola forma un sintagma, al igual que el anterior, y al ser un adjetivo funciona como grupo adjetival. Grupo adverbial. Es un grupo de palabras cuyo núcleo es un adverbio. Veamos algunos ejemplos. Arriba del todo. Arriba es la palabra señalada en rojo porque es el núcleo de todo el grupo. Y su categoría gramatical es un adverbio. Por tanto, el grupo lo denominaremos grupo adverbial. Velozmente. Velozmente, por sí solo, forma un grupo. En este caso, es un grupo adverbial, puesto que velozmente es un adverbio. Muy cerca. Cerca está señalado en rojo porque es el núcleo de este grupo de palabras. Al ser un adverbio, lo denominaremos grupo adverbial. Un último ejemplo. Bastante mal. Mal vuelve a ser la palabra señalada en rojo, puesto que es el núcleo de ese grupo de palabras. Al ser un adverbio, denominaremos al grupo grupo adverbial. Grupo verbal. Un grupo verbal es un grupo de palabras cuyo núcleo es un verbo. Veamos algunos ejemplos. Llevó el móvil a Raquel. Llevó es la palabra señalada en rojo, puesto que es el núcleo de todo ese grupo de palabras. Llevó es un verbo y por tanto a ese grupo se le llamará grupo verbal. Como puedes observar, el grupo verbal es el único grupo sintáctico que admite dentro otros grupos sintácticos, como por ejemplo el móvil o a Raquel. Veamos más ejemplos. Jugábamos. Jugábamos es un verbo y por sí solo forma un grupo sintáctico, en este caso denominado grupo verbal. Cantaba muy mal. Cantaba es el núcleo de ese grupo de palabras y por tanto al ser un verbo forma un grupo verbal. Rápidamente escribió. Escribió es la palabra señalada en rojo, puesto que es el núcleo de ese grupo verbal. Vuelvo a recordaros, el grupo verbal es el único grupo sintáctico que admite dentro otros grupos sintácticos, como puede ser el grupo nominal, el grupo adverbial. También admitirá grupos adjetivales o preposicionales, como veremos un poco más adelante. Grupo preposicional. Es un grupo formado por una preposición más una palabra o grupo sintáctico. Veamos un ejemplo. A Raquel. A sería la preposición y Raquel sería la palabra que acompaña a esa preposición. Por tanto, todo este conjunto de palabras formaría un grupo preposicional. De la calle. De
sería una preposición acompañada de un grupo sintáctico, la calle. Y todo ello forma un grupo preposicional. En nuestra casa. En es una preposición acompañada de otro grupo sintáctico, nuestra casa. Por mí. Nuevamente tenemos otro grupo preposicional formado por una preposición por y un pronombre mí. A continuación, vamos a ver las características de los grupos sintácticos. Todo grupo sintáctico tiene 3 características. 1. Cohesión. Las palabras forman un bloque. Si movemos una palabra del grupo sintáctico, hay que moverlas todas dentro de la oración. 2. Dependencia. Todas las palabras que pertenezcan a un mismo grupo sintáctico dependen del núcleo. Y en algunos casos veremos que se establece relación de concordancia. ¿Recordamos qué es la concordancia? La concordancia era cuando dos palabras tenían el mismo género y número o la misma persona y número, como era el caso del sujeto y el predicado. 3. Función. Cada grupo sintáctico tiene una función sintáctica dentro de la oración. Por ejemplo, serán el sujeto, el predicado o cualquier complemento del verbo. Ahora vamos a practicar lo aprendido con un ejemplo. Ayer, mi compañera de clase hizo un trabajo estupendo. Lo primero que tenemos que hacer es separar las palabras de esa oración por grupos. Así, como podemos ver, tenemos un primer grupo formado por ayer, un segundo grupo formado por mi compañera de clase y un tercer grupo formado por hizo un trabajo estupendo. Vemos que ayer, señalado en rojo, es un adverbio y por tanto es un grupo adverbial. Mi compañera de clase, su palabra importante, su núcleo es compañera. Es igual que decir ella. ¿Vale? Mi compañera de clase, cuyo núcleo es compañera, que es un sustantivo, forman un grupo nominal. Hizo un trabajo estupendo, forman un grupo verbal, cuyo núcleo es el verbo hizo. Como anteriormente expliqué, en los grupos verbales podemos tener dentro otro tipo de sintagmas. De esta manera, un trabajo estupendo está en otro color porque dentro del grupo verbal encontramos un grupo nominal denominado un trabajo estupendo. Ahora vamos a ver las características de los grupos sintácticos en este ejemplo. Fijaros que yo he movido algunas palabras, pero he tenido que mover todo el grupo. Ahí hacemos referencia a la propiedad de cohesión. Mi compañera de clase ayer hizo un trabajo estupendo. Veamos otro ejemplo de cohesión. Un trabajo estupendo hizo mi compañera de clase ayer. Como veis, yo puedo mover los sintagmas de posición dentro de la oración, pero tengo que mover todo el sintagma. No puedo decir, ayer mi compañera hizo de clase un trabajo estupendo. Si muevo el núcleo, tengo que mover todo el sintagma. Además, podemos ver también la relación de dependencia. Un trabajo estupendo tiene relación de dependencia porque trabajo y estupendo tienen concordancia, es decir, van en el mismo género y número.
¿Lo veis? ¡Estupendo! Muy bien, hasta aquí ha llegado la lección de hoy. Os animo a que veáis el vídeo tantas veces como creáis necesario para aprender la teoría y luego lo pongáis en práctica con los ejercicios que os he mandado. ¡Hasta la próxima!